Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Es realmente un placer, un gusto, una alegría saludarles hoy 16 de septiembre en este hermoso tiempo devocional, este tiempo donde nos unimos como iglesia con un mismo espíritu, con un solo corazón, a buscar la presencia de Dios. Nos unimos a honrarle, a glorificarle. Hacemos uso de nuestra naturaleza divina, porque apartamos este tiempo especial para estar con Dios. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo que Dios nos regala. Es un privilegio muy grande tener la oportunidad de estar cumpliendo esta cita divina, una cita que Dios ha agendado, porque Él fue el que agendó este tiempo. Y hoy nosotros como iglesia y como hijos le decimos: aquí estamos, papá, aquí estamos, Señor amado, agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe que se conectan fielmente y puntualmente en este tiempo, esos guerreros y guerreras de oración, esos guerreros, esos soldados valientes, esforzados del ejército de Dios. Es realmente un gran tiempo. Es una oportunidad maravillosa que tenemos para estudiar y meditar en la palabra del Señor. Y cuántas cosas poderosas suceden, ¿no? Cuando nosotros meditamos, estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. Por un lado, adquirimos conocimiento, que es muy importante. Adquirimos conocimiento en historia, en tantas cosas. Pero sobre todo, nuestras vidas son transformadas. Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestros corazones, para sanar nuestros corazones. Incluso sana físicamente nuestros cuerpos. La palabra tiene un poder incalculable. No alcanzamos a imaginar realmente todo lo que la palabra es y representa. Y sabemos que por el poder de la palabra fue que todo fue creado. De hecho, sabemos que la palabra encarnada tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él es la palabra, Él es la vida. Entonces, pues bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, qué bendición. Que podamos nosotros meditar en ella de día y de noche. Pero más que meditar en ella de día y de noche y conocer y aprender y conocer a Dios, qué bueno que podamos nosotros, en la medida en que conocemos, alinear nuestras vidas a lo que en ella está escrito. Y ese puede ser uno de los motivos de oración, ¿no? Que en nuestras vidas haya coherencia entre lo que nosotros leemos, entre lo que la palabra de Dios dice de nosotros y lo que nosotros hacemos. Nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras. Bueno, realmente es una bendición muy grande, una bendición, un tiempo especial. Y bueno, quiero invitarlos para que tengamos un tiempo de oración, precisamente para darle gracias a Dios por todo, porque Dios ha sido bueno. El hecho de que estemos hoy reunidos tú y yo, hoy, en este tiempo devocional, es una muestra grande de la bondad de Dios, del amor de Dios, de su misericordia. Y finalmente de la fidelidad de Dios a su palabra.
Él dijo que nos iba a acompañar y nos iba a guiar, que Él iba a completar la obra, la buena obra que había iniciado en nosotros, y eso es lo que Él está haciendo. Es fiel a su palabra, y a pesar de que en muchos casos nosotros hemos sido necios, a pesar de que en muchos casos hemos pecado contra Él, consciente e inconscientemente, Dios, en la fidelidad a su palabra y con el deseo de cumplir esas promesas maravillosas que prometió a nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en nuestro corazón, sigue renovando nuestro entendimiento, sigue trayendo entendimiento a nuestras vidas para que podamos entender la revelación que Él trajo a las personas que Él utilizó para escribir la escritura, la palabra de Dios, cada uno de los libros que están registrados en la Biblia. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, a darle gracias a Dios por eso, por todo. No alcanzamos a imaginar todo lo que Dios ha hecho para que hoy nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios, para que podamos conocerlo a Él, para que podamos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero esto es un privilegio maravilloso, pero sobre todo para que hoy nosotros tengamos en el corazón el deseo de estudiar la palabra. ¿Sí? El hecho de que nosotros podamos creer en ella es un milagro maravilloso. Que se haya caído el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y que hoy podamos tener la claridad, ¿sí?, de poder entender su palabra, la voluntad de Dios, es algo maravilloso. Es un privilegio grande porque esta es sabiduría divina, celestial. Esta no es sabiduría humana. Esta es la sabiduría que da vida, que nos da vida eterna. Entonces, cierre por un momento ahí sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hoy nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, de poder entrar, dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia, Señor. Tú eres tan bueno y maravilloso, Señor. Muy seguramente si quisiéramos hacer una entrevista con cualquier persona que tuviera o que tenga alguna figura de autoridad, nos tocaría hacer antesala, pedir cita con anticipación, en fin. Pero hoy nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente y tenemos la oportunidad de hacerlo 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año. Eso es una muestra muy grande de tu amor, de ese deseo que tienes en tu corazón de estar con nosotros, de que podamos compartir contigo, de compartirnos tu amor, de compartirnos tu sabiduría, tus atributos, Señor. Realmente es un privilegio grande. Y te damos gracias porque ese deseo de estar contigo tú lo has colocado en nuestras vidas. Eso no ha nacido de nuestra sabiduría humana, ni de nuestra bondad. Porque nuestra bondad y nuestra justicia, tu palabra dice que son como trapos de inmundicia delante tuyo. Eso ha nacido de ese deseo grande y maravilloso que has tenido, Señor, de transformar nuestras vidas para que estemos contigo por la eternidad. Estamos en ese proceso de santificación. Tú vienes haciendo una obra maravillosa. Pero dice tu palabra que aquel que comenzó tan buena obra en nosotros será fiel en completarla. Y hoy entendemos que es a través de estos espacios, de estos tiempos de intimidad contigo, que nuestras vidas son transformadas, que nuestras vidas son edificadas. Por eso hoy te damos gracias, Dios,
por darnos la oportunidad de estar aquí hoy todos reunidos como iglesia, buscando tu presencia, buscando tu rostro. Señor, gracias, gracias. Eso es una muestra de tu bondad. Es una muestra de tu fidelidad, Señor, a tu palabra, Dios. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el último de nuestros días, guiándonos, fortaleciéndonos, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, trayendo entendimiento, sabiduría, revelación. Y hoy te damos gracias, Dios. Hoy te damos gracias. Te damos gracias. No lo merecíamos, pero tú pusiste tu mirada en nosotros. Nos miraste con amor a pesar de que no lo merecíamos, de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Éramos objetos de tu ira. Así de sencillo, Señor. Lo dice tu palabra y nosotros somos conscientes de eso. Estábamos perdidos, Señor. Estábamos, dice tu palabra, en el pozo cenagoso, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Andábamos sin rumbo, sin norte, sin propósito en la vida. ¿No? Nuestra vida no encontraba sentido. Andábamos por el mundo, a donde el mundo nos llevara. Pero cuando te conocimos, Señor, nuestra historia se partió en dos, en un antes y un después. Y hoy te damos gracias porque desde el momento en que nosotros te conocimos, en el momento en que pudimos entender que tú eres, Señor Jesucristo, el camino al Padre, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, nuestras vidas dieron un giro de 180 grados, Padre. Y empezamos a caminar contigo, Señor, y han pasado muchas cosas. Hemos tenido que desaprender muchas cosas y aprender muchas otras, pero aquí vamos, Señor, y hoy te damos gracias, porque tenemos esa oportunidad de seguir edificándonos, de seguir creciendo. Hoy hacemos parte de una iglesia local, Señor. Y hoy entendemos que tienes un propósito con nuestras vidas en esta iglesia local, con nuestras familias. Tienes un propósito en esta localidad, en esta ciudad, en este departamento, en esta zona del país, en nuestro país, a través de la Iglesia Cristiana del Norte. Hoy queremos darte gracias por la iglesia, bendecir, Señor, cada uno de los miembros de esta congregación, bendecir la vida del pastor, su esposa, sus hijos. En ellos, Señor, oramos por el liderazgo de la iglesia, por cada una de las personas que hace parte del liderazgo de la iglesia, por el ministerio Panal y Miel, por el ministerio de Ujieres, por el ministerio de alabanza, por el ministerio de oración e intercesión. Amado Señor, por la parte administrativa de la congregación, hoy bendecimos cada familia aquí representada, cada miembro de la iglesia. Hoy bendecimos cada persona que ha pasado por este lugar y que por X o Y razón hoy no pueden ser parte activa de la congregación porque han tenido que viajar a otras ciudades, incluso a otros países. Pero nos une, Señor, nos une la sangre de Jesucristo y seguimos siendo tus hijos y son parte de nuestra congregación. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy bendecimos a aquellas personas que aún han vuelto atrás, Padre. Ten misericordia y te pedimos que tú los traigas con lazos de amor. Hoy entendemos que están en un proceso, que están hablando. Hoy cuando nosotros miramos eso podemos recordar la parábola del hijo pródigo. Y hoy sabemos que tú estás, Señor, esperándolos con los brazos abiertos, para darles un beso, un abrazo, para ponerles sandalias, vestido nuevo, para darles un anillo en su dedo, darles autoridad, para celebrar, para matar el cordero más grande y bello y hermoso. Hoy oramos por todos aquellos hermanos, Señor, que
que están en este momento apartados de ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy oramos por ellos, oramos por sus familias y oramos por la Iglesia Cristiana del Norte, pidiéndote, Señor, que tú nos levantes, nos fortalezcas, nos llenes de tu presencia. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos que nos llenes de tu presencia para poder, Señor, engranar con todo el cuerpo de Cristo a nivel local, a nivel nacional, en el mundo entero, Dios. Queremos hacer lo que tú nos pides hacer. Aquí estamos. Estamos deseosos, Señor, de ver tu gloria. Tú nos has prometido este año que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera. Tú lo has dicho. Y que en nuestra casa tú traerás paz. Tú lo has dicho y lo creemos. Y estamos deseosos de eso. Pero entendemos que esa gloria postrera va más allá de todas las bendiciones materiales que tú nos puedes dar. Entendemos que esa gloria postrera tiene que ver precisamente con que tu presencia va a inundar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Y a través de nuestras vidas y de nuestra iglesia, tú vas a transformar vidas, familias y esta ciudad, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Te honramos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué bendición poder estar aquí teniendo un tiempo de oración, ¿no? Poder hablar con nuestro papá, expresarle y que el Espíritu Santo empiece a revelarnos todo lo que nos ha enseñado. Empieza el Señor a recordarnos todo lo que Él ha dicho y todo lo que leemos en su palabra. Entonces, yo le invito a que vaya por un momento ahí al Salmo 119 y hoy vamos a ir a los versículos 105 y 106. Ya habíamos estudiado el 105, ¿cierto? Hoy vamos a estudiar el 106, pero para recordarlo quiero recordar lo que decía el 105 y poder como seguir el hilo conductor, no salirnos del contexto evaluando un solo versículo sin evaluar lo que ya nos había dicho el Señor. Vamos a leer el versículo 105 y 106. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Versículo 106, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, dice: lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Entonces aquí vemos que el salmista viene reconociendo la autoridad, el poder, la sabiduría que hay en la palabra de Dios. El salmista reconoce que es a través de ella que él puede conocer a Dios, que él conoce la voluntad de Dios para la humanidad y para él mismo, que es la palabra de Dios la que lo guía a cumplir la voluntad de Dios en su vida, el propósito que Dios tenía para él. Además, también reconoce la justicia que hay en la palabra del Señor, en sus ordenanzas, que en ella están registradas todas las reglas que llevan a las personas a vivir de una manera honesta, recta, que la palabra de Dios busca el bien común y que es viviendo alineado con la palabra de Dios que se logra vivir en armonía con el resto de la sociedad. Por eso él se compromete con el Señor a obedecer sus justas ordenanzas. Vamos a leer nuevamente el versículo 106. Dice: lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas.
Entonces aquí, en otras palabras, lo que el salmista le dice al Señor es que está resuelto a vivir obedeciendo su palabra, sus preceptos, sus ordenanzas, sus enseñanzas, porque él está seguro de que en la obediencia a la palabra de Dios, a sus preceptos, a sus mandatos, a sus enseñanzas, su vida va a ser bendecida en todas las áreas de su vida. Esa fue la instrucción y el consejo que el Señor le dio a Josué cuando tuvo que suceder a Moisés en su ministerio después de su muerte, ¿recuerdan? Y vamos a ir por un momento ahí al libro de Josué, al capítulo 1. Es un texto que yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted lo ha escuchado, pero como dijo el apóstol Pedro, mientras tenga vida, pues yo no me detendré en recordarle estas verdades. Y bueno, vamos a leer el capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Aquí en mi Biblia hay un título que dice, Encargo del Señor a Josué. Dice, versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Aquí está la clave. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Ponle cuidado para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué hermoso texto, ¿no? Sé que aquí el Señor nos ha refrescado varias cosas y nos sigue hablando a cada uno de nosotros, así como le habló a Moisés a través de, como le habló a Josué, nos está hablando acá a muchos de nosotros, a todos pues nos está hablando a través de este texto. Pero sacando una reflexión de acuerdo a lo que venimos hablando y a lo que nos viene hablando el Señor a través del salmista, hermanos, no es suficiente con meditar y estudiar la palabra de Dios de día y de noche. Es indispensable, es necesario asegurarse de obedecer todo lo que allí está escrito, no una parte, dice todo, todo. Porque solamente entonces prosperaremos en nuestro camino
y todo lo que hagamos nos saldrá bien. En otras versiones dice, y tendrás éxito en todo lo que hagas. Dice otra versión. Entonces no es suficiente conocer, es necesario aplicar. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mire lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 1, la parte B, dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. Hermanos, una vida de obediencia nos lleva a reflejar el amor de Cristo, el amor del Padre. Una vida de obediencia testifica que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. La obediencia es la evidencia más clara de nuestra fe en Jesucristo. De que nuestra confianza está puesta realmente en Él. Que no importa las situaciones que tengamos que enfrentar en la vida, mientras llevemos una vida de obediencia, tenemos la seguridad y la certeza de que la mano de Dios va a estar ahí para rescatarnos, para fortalecernos, para sostenernos. Es la clave para poder estar firmes y recibir todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo, que están registradas aquí. Están en la obediencia a su palabra, a sus preceptos, a sus mandatos. Mira lo que dice Mateo 7:24. Yo sé que este también es un texto que usted ha leído muchas veces, pero que tiene que ver precisamente con lo que venimos leyendo y hablando, con lo que el Señor viene hablándonos. Mateo 7, vamos a ir al versículo 24 al 27. Mateo 7. Ya estaba yo en Mateo 27. Es Mateo 7. 24 al 27. Edificar sobre un cimiento sólido es el subtítulo de mi Biblia. Y dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. O sea que la sabiduría la verdadera sabiduría se refleja en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cierto? Voy a volver a leerlo. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Versículo 28 dice, bueno, creo que es hasta ahí, normal. Pero estas son palabras del Señor Jesús. Eso, si no estoy mal, hace parte del Sermón del Monte. Tal vez es la última parte del Sermón del Monte, si no estoy mal. Tiene que ver con ahí termina. Y voy a leer el último versículo porque dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, cuando terminó el famoso Sermón del Monte, dice,
Las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacen los maestros de la ley religiosa. Hermano, lo que realmente nos da autoridad en el mundo espiritual es llevar una vida de obediencia. Es llevar una vida de obediencia. Eso es lo que nos da autoridad. Y eso es lo que nos permite ver también el respaldo de Dios en todo lo que hacemos, más tratándose de la parte ministerial. La obediencia a la palabra de Dios evita que cometamos muchos errores, mis hermanos, que nos hagamos daño y le hagamos daño a las personas que están a nuestro lado, especialmente a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Para eso fue que nuestro Señor nos quiso dejar escrita su palabra, porque Dios nos ama y no quiere nada malo para nosotros, no quiere que nos hagamos daño. Además, para que cuando vengan las tormentas, las situaciones difíciles, que todas las vivimos en algún momento de nuestras vidas, la obediencia a la palabra de Dios nos garantiza permanecer firmes en la fe, que no seremos destruidos, que Dios con su mano poderosa, con el poder de su Santo Espíritu, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder nos sostendrá, ese mismo poder nos dará la salida, nos dará la victoria, porque es que el Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y en Él somos más que vencedores. En este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Cristo venció al mundo. Y eso lo dice Juan 16:33. Y vamos a leerlo ahí un momentico, Juan 16:33. Dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Sabe una cosa? La obediencia a la palabra del Señor, en escuchar las palabras del Señor y en alinear nuestras vidas, traen paz a nuestro corazón. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hermanos, creer en Jesús, en sus palabras y obedecer a Jesús trae paz a nuestro corazón. Esa tranquilidad a nuestra conciencia de saber que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que Dios nos pidió hacer, ¿cierto? La satisfacción del deber cumplido. Y eso a su vez trae gozo, el gozo del Señor que nos fortalece. Necesitamos que esa experiencia de obedecer a Dios nos permita conocerle cada día más. Nos permita comprobar que su voluntad es realmente buena, agradable y perfecta para nosotros. Comprobar la fidelidad de Dios a su palabra. Si nuestras vidas se alinean con la palabra de Dios, si obedecemos a la palabra de Dios, Dios en la fidelidad a su palabra cumplirá en nuestras vidas con todas las bendiciones y promesas que tiene allí registradas. Pero si por el contrario nosotros pasamos por alto el consejo de su palabra y desobedecemos a su palabra, grande será la ruina. Lo leíamos en el texto en Mateo 7. Grande será la ruina. Está en nosotros decidir obedecer o desobedecer. La maldición o la bendición. Dios nos ha dado el libre albedrío para que decidamos y Él nos respeta esa decisión porque Él es un caballero. Pero nosotros asumimos las consecuencias, buenas o malas, de esa decisión. Pero quiero recordarles
como lo compartíamos hace unos días en un servicio de miércoles, que nosotros somos santos. La palabra santo significa que hemos sido apartados para Dios. La palabra santo significa que nosotros tenemos un propósito, que tenemos una tarea por desarrollar, por cumplir, y que para el cumplimiento de esa tarea Dios nos ha dado dones y talentos a todos, que todos y cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia personal al cual nadie más tiene acceso sino tú y yo, a donde Dios nos lleva a cada uno. Y a donde Dios nos lleva necesitamos ser sal y luz en ese lugar. Necesitamos desarrollar los dones y talentos en ese lugar, ponerlos al servicio de las personas que están a nuestro alrededor, y que Dios nos va a pedir cuentas de esos dones y de esos talentos. Y su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. No le podemos salir con cuentos al Señor. No, Señor, es que tuve miedo, entonces no le compartí. Porque nosotros este texto de los dones y talentos como que lo llevamos a la parte material. Pero Dios te ha dado de sabiduría, te ha dado de un temperamento, de unas condiciones especiales para que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer, lo que Él escribió para ti. Necesitamos que el Señor revele ese propósito, que tengamos el entendimiento claro y que caminemos en ese llamado. Porque los dones que Dios te dio y el llamado que Dios te dio es irrevocable. Es irrevocable. Y entonces cuando Él dice que es irrevocable, es porque nos va a decir: usted tienes un llamado. ¿Qué hiciste con ese llamado? Estuviste viviendo 20 años en esa cuadra y no ni te enteraste del nombre de la persona. No porque nosotros seamos chismosos y estemos pendientes de la vida de los demás, sino porque tenemos, como decía hace un rato, un círculo de influencia y necesitamos mostrar el amor de Dios a las personas, que las personas puedan ver a través de nosotros el amor de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hay una tarea por hacer. Y tenemos que, con nuestro estilo de vida, con la obediencia a los preceptos y mandatos que Dios tiene registrados en su palabra, con el testimonio, evangelizar, predicar. Hace unos días comentaba que hay una frase que me fascina mucho, que dice: predica y si es necesario, habla. Hermanos, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras palabras, la forma como tratamos a las personas, el respeto que les damos, evangelizan más que muchas predicaciones que nosotros podamos hacer, que el conocimiento que nosotros podamos tener de las Escrituras. Dice que cuando el Señor terminó de predicar en el Sermón del Monte, todos quedaron maravillados, porque predicaban como quien tenía autoridad, no como los escribas, que todo el mundo los miraba como personas hipócritas. El mismo Señor Jesús los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera se mostraban muy buenos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Colaban el mosquito, pero pasaban el camello. Necesitamos revisarnos, hermanos, necesitamos revisarnos, necesitamos entender que debemos obedecer. ¿Qué nos está pidiendo Dios que no hemos hecho? ¿A qué necesitamos renunciar? ¿A qué necesitamos renunciar? ¿Cuál es esa situación particular que no nos deja avanzar? Que somos conscientes de que está estorbando
nuestra relación con Dios, que está estancando, que está impidiendo que podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, su bendición, esa bendición que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué hay? ¿A qué necesitamos renunciar? ¿O qué necesitamos hacer que no estamos haciendo y que Dios nos pide? Hazlo. ¿A qué nos hemos comprometido y que no hemos hecho? Y recuerde que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ponernos delante de Dios y que el Señor sea transformando realmente nuestras vidas para que podamos ser instrumentos de bendición en sus manos, vasos de honra, vasos de honra. Hay una necesidad impresionante, hay una sed en la sociedad por encontrarse con Jesús impresionante. Y nosotros como iglesia no estamos presentándoles a Jesús como el camino, la verdad y la vida, presentándoles como la persona que puede traer verdaderamente libertad a sus vidas y a sus corazones. Y el mundo sí les está brindando, en un mundo de oscuridad, algo que finalmente va a terminar arruinando completamente sus vidas. Pero el mundo lo está haciendo y está presionando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas personas tú conoces que hay en tu familia que están necesitando, para no ir tan lejos? Sabemos que en el núcleo familiar pues estamos más cercanos, pero ¿cuántos parientes cercanos? Si estamos orando, por ejemplo, por esos primos, por esos tíos. Sí. ¿Cuál es ese círculo de influencia en el trabajo, en el vecindario? O sea, las personas que viven alrededor nuestro, el señor de la tienda, del supermercado, de la panadería, en fin. Esas personas que tenemos contacto diariamente y llevamos de pronto hasta 1, 2, 3, varios años hablando y nunca les hemos hablado de Cristo, nunca. Hermano, hay una insensibilidad muy grande, aún en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por la necesidad que tiene la sociedad, como lo decíamos hace un rato. Hace unos días escuchaba en uno de los noticieros un documental que estaban haciendo de salud mental. Y decía la profesional que estaba hablando ahí, una psicóloga y al mismo tiempo médico, que la salud mental es un tema, pero que tiene a la sociedad completamente sumida, aprisionada en unas batallas muy fuertes, en unas luchas muy fuertes. Tienen a las personas sumidas en depresión, en ansiedad, en estrés. Esas son las enfermedades del siglo, que se terminan somatizando físicamente en sus cuerpos con enfermedades. Y todos sabemos que, por ejemplo, el tema del colon irritable tiene que ver con problemas de estrés, de ansiedad, alteraciones emocionales, las gastritis, algunos tipos de artritis. No estoy diciendo que en todos los casos usted esté así, pero sabemos que muchas de estas situaciones particulares que se viven en el corazón, en el alma, salen a la luz físicamente, en el cuerpo se manifiestan. Y muchas personas, tristemente, en una depresión profunda, en una profunda tristeza, han terminado suicidándose. Y el índice de suicidio es muy alto. Y aquí en esta ciudad de Valledupar es muy alto. Siendo una ciudad pequeña. Tal vez el año pasado o el antepasado, no me acuerdo, cuando estuvimos orando. Porque
la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Valledupar pidió apoyo en oración a los líderes de Asomeva, a las iglesias, para que oraran por esta situación. Hermanos, necesitamos ser conscientes de que la sociedad está necesitando con urgencia la intervención de Dios en sus vidas. Las personas están necesitando, están sedientas de escuchar el mensaje de salvación que tú y yo hoy tenemos. Que la mejor forma en que ellos pueden escuchar ese mensaje es viendo que nosotros llevamos una vida de obediencia, que nuestro estilo de vida testifica, que pueden ver en nosotros algo diferente, un ADN diferente, que pueden ver que cuando nosotros llegamos la situación cambia, la atmósfera cambia, que en nuestras casas la atmósfera de nuestros hogares es diferente. Mis hermanos, necesitamos entender qué es la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos comprometernos, así como el salmista le dijo al Señor en el Salmo 119, ahí en el versículo 106, lo prometí una vez y volveré a prometerlo, obedeceré tus justas ordenanzas. Que esa sea nuestra oración hoy, el compromiso con el Señor. Señor, a estudiar y meditar en tu palabra, pero coloca en nosotros la sabiduría. Dice la palabra del Señor que cuando alguno carece de sabiduría, la pida a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Cuando nosotros elevamos estas oraciones a Dios pidiéndole sabiduría, porque queremos nosotros obedecer sus preceptos y sus mandatos, mostrar la sabiduría de Dios a través de nuestra conducta, de nuestras acciones y nuestras palabras, Dios lo va a hacer, porque estamos pidiendo conforme a su palabra, estamos orando escrituralmente. Entonces es un buen motivo de oración. A Dios le agradan esas oraciones, donde en nuestro corazón existe ese deseo de que nuestras vidas se alineen con su palabra, de que nuestro corazón esté unido al corazón del Padre, que nosotros estemos deseosos de hacer la voluntad de Dios, de menguar para que Cristo crezca a través de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, necesitamos, el hombre verdaderamente sabio es el que edifica su casa sobre la roca. Lo leímos ahí en Mateo 7. El hombre insensato es el que edifica su casa sobre la arena. Y el hombre sabio, el que edifica su casa sobre la roca, es el que obedece, escucha y obedece las enseñanzas. Hermanos, vamos a orar para que sea el Señor derramando de su presencia y llenando nuestras vidas de sabiduría, para que nuestras vidas no se desvíen ni a derecha ni a izquierda de lo que Él tiene trazado en su palabra. Bueno, cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de buscar tu presencia y tu rostro. Gracias porque tú hoy nos recuerdas nuevamente que nuestra bendición es en obedecer tus preceptos, tus mandatos, tus enseñanzas. Gracias porque nos das conocimiento. Gracias porque nos das entendimiento. Nos revelas con tu Espíritu Santo, que testifica nuestro espíritu de que somos tus hijos, la voluntad tuya que está registrada en tu palabra. Tú nos revelas la voluntad tuya, la voluntad para la humanidad y la voluntad para nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que derrames sabiduría en nuestras vidas. Y tú has dicho que si alguno carece de sabiduría, que la pida y tú la darás abundantemente y sin reproche. Señor, necesitamos que derrames sabiduría en abundancia en nuestras vidas, para que nuestras vidas se alineen completamente con tu voluntad. Ese es el deseo de nuestro corazón en esta mañana. Estamos unidos como iglesia, Señor,
porque necesitamos, Señor, caminar alineados con tu voluntad. Deseamos caminar alineados con tu voluntad. Deseamos, Señor, poner a producir todos los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Necesitamos, Señor, caminar en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Comprobar esa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, somos tu iglesia. Llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Vamos a continuar. Más palabra. Qué bendición con nuestro plan de lectura. Vamos a seguir alimentando nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Qué bendición. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy nos corresponde ir al capítulo 1, al versículo 16 y 18, al 18. Y yo lo leo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Vamos a responder a las preguntas del plan de lectura para poder tener una mejor comprensión del plan de lectura, de lo que Dios nos quiere revelar a través de, mejor, de lo que pueda, que Dios traiga entendimiento de lo que Dios le reveló al apóstol Pedro cuando escribió esta carta. Bueno, la primera pregunta es: ¿a quiénes fue escrito el texto bíblico y cuáles son los personajes que aparecen en el texto bíblico? Entonces, todos sabemos que esta fue una carta escrita por el apóstol Pedro aproximadamente en el año 65-66 después de Cristo. Y fue escrita, dice el mismo texto, a los que por la justicia de nuestro Dios disfrutan de la misma preciosa fe que tenían Él y los apóstoles, los discípulos de Cristo. Entonces, por un lado indicaría que la audiencia directa eran los mismos cristianos que recibieron la primera epístola, la primera carta. ¿Recuerdan? Aquellos creyentes que vivían estaban dispersos en Asia Menor, ¿cierto? Debido a la persecución que estaban sufriendo por su fe en Jesucristo, por creer en Jesús. Bueno, pero también hoy entendemos que tú y yo disfrutamos de la misma preciosa fe. O sea que esta carta también es para nosotros, mis queridos hermanos, en este día. Y en esta carta el apóstol les hace una invitación, y nos hace una invitación a llevar una vida de piedad, ya que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, nosotros no tenemos excusa. A mí me gusta mucho esta carta porque en esta carta, entre los versículos 3 y 7, entre los versículos 3 y 7, está el sustento bíblico de un material que vimos en Vida Libre que se llama concientización, ¿cierto? Y ahí nos deja claro eso. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y aquí el apóstol Pablo nos da el apóstol Pedro nos da unas indicaciones entre el verso 3 y el 7, que sé que ya se estudiaron acá, ¿cierto? Para que podamos nosotros ser instrumentos de bendición, o sea, ser útiles, ser productivos, ¿sí? Poniendo esos talentos a producir. Bueno, entonces me gusta mucho. ¿Cuáles serían los personajes que aparecen en el texto bíblico? Entonces es Dios, el primer personaje es Dios,
nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Aparece también el mismo apóstol Pedro y su equipo, ¿cierto? Los apóstoles que trabajaron con él, el Padre, que fue el que habló, serían los personajes que aparecen aquí, ¿cierto? Ahora, también nosotros podemos estar incluidos ahí. Aunque no estábamos directamente incluidos en el texto, podemos entender que también para nosotros es porque disfrutamos de la misma fe que disfrutó el apóstol Pedro en su momento y los apóstoles. Bueno, ¿cuál sería la pregunta número 2 es qué dice el texto bíblico? Entonces, básicamente el apóstol estaba afirmando que la predicación que él y los apóstoles habían hecho, ¿sí?, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, no era un cuento, no era un invento, ya que él y los que lo acompañaban habían sido testigos presenciales en el Monte Santo, cuando escucharon la poderosa voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Una cosa es leerlo y otra cosa es haber estado ahí presentes. No nos alcanzamos a imaginar cuando Dios habla cómo se transforma el ambiente espiritual. Pero yo cuando he leído de esos encuentros que han tenido las personas, los grandes hombres de Dios, directamente con el Señor, cuando Moisés se encontraba al Señor, dice que cuando él bajaba se cubría el rostro, porque su gloria, la gloria que reflejaba era impresionante, era maravillosa. La gente no la podía resistir. Lo mismo dice Daniel cuando él narra que escuchaba la voz que le hablaba, él cayó rostro en tierra. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es, él fue testigo presencial de un momento de esos, donde el Padre le hablaba al Hijo y decía: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Bueno, ¿cuál es la pregunta número 3? ¿Cuáles son las palabras claves? La palabra clave para mí siempre es fe, porque yo debo creer que lo que aquí está escrito es la palabra de Dios, que aquí están las normas de conducta y comportamiento que rigen mi vida y que mi vida se debe alinear con ella. Pero también que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo sé que cada vez que yo me acerque a la palabra de Dios, mi fe va a crecer, mi fe va a aumentar. Pero también hay otras palabras claves. Aunque no está propiamente la palabra predicación, sí está diciendo cuando les hablamos. Entonces, de una u otra manera estaban cuando les predicamos, ¿cierto? Y la otra palabra es testigos. Ellos fueron testigos presenciales cuando el Padre le habló al Hijo. Serían las palabras claves para mí. ¿Cuál sería la ordenanza? Pregunta número 4. La ordenanza sería predicar de la grandeza de Jesús, de lo que Jesús representa, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Que necesitamos predicar del amor de Jesús, de la sabiduría de Jesús y de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde el momento en que Jesús intervino en nuestras vidas. Bueno, ¿cuál sería la promesa? Que muchos van a creer en Jesús a través de lo que nosotros testifiquemos del poder de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos van a creer en Jesús y eso les va a permitir la salvación de sus almas. Hermanos, necesitamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuál sería la invitación? La pregunta número 5. La invitación es, que a mí me hace este texto, es a valorar esa fe tan grande y tan preciosa que hoy disfrutamos. De que a pesar de que nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, sí podemos testificar de lo que ha sucedido en nuestras vidas y en nuestro corazón desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Él.
y debemos testificar, porque lo que hemos vivido con Jesucristo nos da autoridad y nos da credibilidad. Necesitamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas sí han sido transformadas. Bueno, mis queridos, así llegamos al final de este tiempo devocional. Les deseamos una feliz semana llena de bendiciones. Que el Señor siga llenando nuestras vidas, sus vidas y mi vida de sabiduría. Que podamos caminar alineados con Dios, haciendo lo que Él nos pide hacer. Bueno, recuerde, mañana tendremos nuevamente nuestro devocional, 7 de la mañana. Que tengan un feliz y bendecido día. Un abrazo.